Vamos a empezar con dolor torácico. Lo primero que tenemos que decir sobre el dolor torácico es que es muy frecuente tener en nuestra práctica diaria, en las guardias generales de nuestros hospitales, de nuestras instituciones, pacientes que consulten por dolor precordial. Es un motivo de consulta muy frecuente. Si queremos cuantificarlos, podemos decir que 1 de cada 10 pacientes que consultan en nuestras guardias lo van a hacer por dolor precordial. Y rápidamente, para dar nombre a posibles causas de dolores precordiales, podemos decir, en primer término, que la lista es grande. Vamos a empezar primero por las causas cardiovasculares, y dentro de las causas cardiovasculares, en primer término, vamos a hablar de las causas isquémicas, y aquí las coronariopatías van a ocupar el primer lugar. Las obstrucciones de arterias coronarias debido a enfermedad aterosclerótica ocupan el primer lugar de dicha enfermedad. Puede haber también obstrucción de arterias coronarias por procesos inflamatorios como las vasculitis. Podemos tener disección espontánea de las arterias coronarias, nacimientos anómalos con recorridos retroaórticos de las mismas pueden provocar un evento coronario. Después pueden existir, a su vez, fenómenos embólicos que van a hacer impacto sobre las arterias coronarias, ya sean de embolias grasas o bien por embolias sépticas de una endocarditis infecciosa. Y finalmente puede haber compresión extrínseca de las arterias coronarias, ya sea por un puente muscular o por una compresión por distintas neoplasias. También voy a tener un evento isquémico cuando existe un desbalance entre la necesidad de oxígeno que requiere el músculo cardíaco y la oferta del mismo, por ejemplo, en los síndromes anémicos severos, lo que va a provocar una isquemia secundaria. Y después, dolores de pecho de causas cardiovascular no isquémica, vamos a enumerar el tromboembolismo pulmonar, la disección de aorta, los procesos inflamatorios como miocarditis y pericarditis, el prolapso de válvula mitral, y además otras valvulopatías como la insuficiencia aórtica o la estenosis mitral. No está enunciado en forma aleatoria la primera serie de patologías que pueden dar dolor precordial, las causas cardiovasculares. La vamos a enumerar primero porque son las que más nos competen, las que más importancia debemos darles, porque son muchas de ellas letales. Después tenemos las causas respiratorias, y aquí las traqueobronquitis, las mediastinitis, el enfisema, el neumotórax, pueden provocar dolor precordial y motivar que el paciente concurra a una guardia para su asistencia. Causas gastrointestinales, el reflujo gastroesofágico, la hernia de hiatus, el espasmo, la calasia, la ruptura, el síndrome de Mallory-Weiss, úlcera gastroduodenal, gastritis, cólicos biliar, colecistitis, pancreatitis, todos ellos pueden provocar dolor precordial. Procesos inflamatorios a nivel de glándulas mamarias, la mastitis, procesos neoplásicos y disfunciones funcionales en la mastodinia. Causas musculoesqueléticas también muy frecuentes, de partes óseas, de partes musculares, articulares, de partes óseas, las costeocondritis, las fracturas, desinserción costal, costillas deslizantes. Y dentro de las causas musculares voy a tener distensión muscular, los traumatismos, procesos infecciosos como la triquinosis, tos incesante, tendinitis del pectoral menor. Y dentro de las causas articulares, las cervicodiscopatías, las lesiones a nivel del hombro, pueden provocar dolor a nivel del precordio. Finalmente, causas neurológicas, aquí tenemos el herpes zóster, que puede dar un intenso dolor precordial, compresión extrínseca del paquete de básculo nervioso, a nivel, lo que se llama el síndrome del opérculo torácico, donde hay compresión de los nervios, de la arteria y de la vena, entre el músculo escaleno y la primera costilla.
Como ven ustedes, la lista de patologías es innumerable, obviamente hay muchas más de las enumeradas en esta diapositiva, y una vez que descartamos estas causas de origen orgánico, finalmente tenemos las causas psicógenas, y aquí los ataques de pánico, la depresión, pueden dar dolor precordial. En cuanto a los porcentajes de las causas de los dolores precordiales, vamos a ver un gráfico de torta donde podemos dividirlo en dos: 45% de causas cardíacas y un 55% de causas extracardíacas. Y dentro de las causas cardíacas, fíjense, un 17% van a ser los síndromes coronarios agudos que van a motivar la consulta a las distintas guardias. Un 7% anginas crónicas estables y un 21% vamos a encuadrar las otras patologías cardíacas enumeradas en la diapositiva previa. En el resto del gráfico, un 55% de dolores precordiales son motivados por causas extracardíacas. Ante esta gran cantidad de patologías, lo primero que tenemos que nosotros hacer una valoración es de no ingresar, de no hospitalizar pacientes que no tienen una causa cardíaca a unidad coronaria por un error o una incerteza diagnóstica. ¿Por qué? Porque eso motivaría, por ejemplo, si internamos todos los dolores de pecho, una sobreutilización de los recursos y obviamente colapsaríamos el sistema de salud. Pero por otro lado, tampoco tenemos que externar a quien realmente necesita estar internado. Entonces tenemos esa primer disyuntiva. Y fíjense en esto de no internar a quien realmente lo necesita, que un 10% de los pacientes, se estima que un 10% de los pacientes con síndromes coronarios agudos no se los interna en el momento que necesitan ser internados. Esa cifra del 10% puede duplicarse aún más en centros con menor especialización. Y esto de no internar a quien realmente lo necesita tiene repercusiones no solamente clínicas para el paciente, sino tiene repercusiones desde el punto de vista legal. Y fíjense que en los Estados Unidos el 20% de todos los juicios de mala praxis se deben a un diagnóstico erróneo del infarto agudo de miocardio. Entonces, ante tanta cantidad de posibles causas de dolor precordial, nosotros tenemos que plantearnos también, frente a estas patologías, y diferenciar y discernir aquellas causas de dolor precordial que son potencialmente letales de aquellas causas que son banales pero muy frecuentes. Y para esto de analizar cuáles son las patologías frecuentes y banales de aquellas que nos tienen que hacer preocupar a nosotros, vamos a tener lo que llamamos justamente los signos de banalidad y los signos de alarma. ¿Cuándo yo voy a pensar o cuándo voy a tener signos de banalidad ante un dolor precordial? Cuando el dolor es punzante. Le voy a preguntar al paciente si pincha, si arde, si aprieta, y si el paciente me lo refiere como algo que pincha, obviamente ese va a ser un signo de banalidad. Lo mismo si lo refiere como algo puntiforme. Puntiforme, el paciente con un dedo puede determinar con precisión dónde está el dolor. Lo mismo si es un dolor que comenzó en mi abdomen inferior y después se transmitió hacia el tórax, si comenzó en extremidades inferiores. Eso es un signo de banalidad. En cuanto a la duración, un dolor precordial de menos de 1 minuto, obviamente me va a hablar de que eso es un signo de banalidad. Lo mismo si ese dolor aumenta con la palpación, aumenta con la respiración, con la tos, con los cambios de posición y con los movimientos de los miembros superiores. Si reúne estas características del dolor, la probabilidad de que ese dolor sea por una cardiopatía isquémica es muy baja, es menos del 5%. Por el contrario, tenemos los signos de alarma, que se van a oponer a los signos de banalidad que mencionamos anteriormente. Un dolor
intenso, 10 para 10. Nosotros le decimos que cuantifica el paciente el dolor del 1 al 10. 1 es el dolor muy leve y 10 es el dolor más intenso. Si lo refiere como el más intenso, 10 para 10, obviamente eso a nosotros nos va a dar un signo de alarma. Lo mismo si ese dolor fue de comienzo súbito, si ese dolor precordial se acompaña de otros síntomas, es decir, si tiene palpitaciones, si refiere mareos, si ha tenido síncope, si lo refiere a una sensación de falta de aire o si tiene además síntomas neurovegetativos. Voy a revisar al paciente, lo voy a ver pálido, lo voy a ver cianótico, con sensación de desasosiego, todos signos de alarma. Le voy a tomar la presión, lo voy a decir que está hipertenso o que está hipotenso, le voy a palpar los pulsos y voy a determinar que tiene asimetría de los mismos, le voy a mirar las piernas y tiene signos de hipoperfusión. Todos estos son signos que a nosotros nos tienen que hacer prestar muchísima atención y obviamente a pensar que estamos frente a un cuadro de severidad. Entonces, en esto de priorizar, tengo que determinar si estoy frente a una causa frecuente y banal o bien si estoy frente a una causa potencialmente letal. Y dentro de estas segundas líneas de patologías, las potencialmente letales, en primer orden vamos a poner los síndromes coronarios agudos. Después vamos a pensar en disección aórtica, en embolia de pulmón, en neumotórax hipertensivo y ruptura de esófago. ¿Por qué síndromes coronarios agudos lo pusimos primero? Primero por la frecuencia. Dijimos que era un 17% de las consultas en una de las primeras diapositivas. Y segundo, porque es la primera causa de mortalidad en todos los países, la enfermedad coronaria y el infarto agudo del miocardio. ¿Por qué síndrome coronario agudo? Porque de nuestra precocidad en el diagnóstico se va a reflejar en una precocidad también en el tratamiento y eso va a cambiar el pronóstico del paciente en cuanto a sobrevida. En las primeras horas, de todas formas, el diagnóstico no es tan sencillo como uno lo presenta en estas diapositivas, pero uno tiene que darle prioridad en la evaluación y es lo primero que vamos a buscar y descartar, que el paciente que me viene con dolor precordial, con los signos de alarma, no tenga o no se deba ese dolor precordial a enfermedad coronaria y a un síndrome coronario agudo. El diagnóstico de síndrome coronario agudo es un diagnóstico clínico. Primero vamos a estabilizar al paciente, si corresponde, obviamente, un interrogatorio rápido, dirigido, y un examen físico también dirigido y rápido. Y me voy a valer de un elemento muy importante para hacer diagnóstico de síndrome coronario agudo, como es el electrocardiograma. Todo esto tiene que estar realizado en menos de 10 minutos, lo repito. Interrogatorio en físico y electrocardiograma debe estar realizado en menos de 10 minutos. Yo en 10 minutos ya tengo el diagnóstico, de acuerdo a lo que me dio ese electrocardiograma, si el paciente tiene un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST o sin elevación del segmento ST. Síndrome coronario agudo, premisa general, que es un diagnóstico clínico. Tengo que saber que el paciente me va a referir con un dolor precordial o bien puede tener equivalentes de reposo, por ejemplo, puede manifestar simplemente o solamente sensación de falta de aire o disnea. No hay datos patognomónicos ni sine qua non y no nos tenemos que confiar en una sola característica para hacer diagnóstico de síndrome coronario agudo o para descartar el diagnóstico. Entonces, en esto del síndrome coronario agudo, ante la presencia y el relato del paciente, yo rápidamente lo que tengo que hacer es una caracterización del ángulo que me está relatando el paciente. Entonces, voy a ver qué carácter tiene el dolor, la localización, si refiere a algún tipo de irradiación, cuáles son las circunstancias de inicio, con qué velocidad se instaló ese dolor, con qué intensidad, qué factores lo agravan o qué factor lo atenúa, cuál es la duración y si tiene o no síntomas acompañantes. En cuanto al carácter del ANGOR, obviamente
No es lo mismo que el paciente, como dijimos anteriormente, refiere a algo punzante, que eso me va a dar algo de banalidad, de presumir algo de banalidad. Si es urente, obviamente ya voy a prestar un poco más de atención, y si lo refiere como opresivo, el signo de la mano sobre el pecho o la parte, preocupar muchísimo más, y voy a tratar de actuar lo más rápido posible. Para complejizar aún más las cosas, le quiero decir que no todos los pacientes refieren dolor. En algunos de ellos pueden estar cursando un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST y no dolor por tener alguna neuropatía, sobre todo en pacientes diabéticos. En cuanto a la localización, el paciente lo va a refiere un Angor de localización a nivel del precordio, en el tórax izquierdo, con irradiación a hombro izquierdo y parte interna del brazo izquierdo. Lo puede referir con irradiación a hemitórax derecho, con irradiación hacia la zona del ombligo, irradiación hacia cuello y hasta la mandíbula. También puede referir irradiación hacia el hombro derecho y parte interna del brazo derecho. Jamás lo va a referir por encima de la mandíbula, jamás lo va a referir en la zona de los trapecios. ¿Qué circunstancias motivaron el comienzo del dolor precordial en el paciente con síndrome coronario? Si se debe a un aumento en la demanda de oxígeno, en el consumo, por ejemplo, crónico estable, sobre todo si las semanas o meses de evolución. Si aparece en el esfuerzo y a pesar del reposo persiste el dolor precordial, ahí voy a sospechar un síndrome coronario agudo. ¿Con qué velocidad se instaló ese Angor? ¿Fue de comienzo súbito y rápidamente alcanzó el máximo o lo hizo en forma gradual? La intensidad, algo dijimos anteriormente, cuantificándolo del 1 al 10, ¿qué factores lo agravan y qué factores lo atenúan? Sabemos que el ejercicio lo puede exacerbar, la digestión, el cigarrillo, las emociones, la actividad sexual. Lo va a calmar el reposo, la nitroglicerina sublingual. Nunca lo va a modificar la respiración, la palpación del precordio, ni los cambios en la posición ni la dilución. ¿Cuál es la duración? Obviamente, si el dolor es menos de 1 minuto y más de 72 horas, no voy a pensar en un síndrome coronario agudo. Pero si ese dolor dura más de 10 minutos, ahí sí voy a pensar en un infarto agudo del miocardio. Es raro que una angina dure más de 20 minutos. Y otra cosa que debemos evaluar son los síntomas acompañantes del Angor. Ahí el paciente puede referir y podemos ver nosotros síntomas y signos de complicaciones del infarto, como puede ser una insuficiencia cardíaca, o si tiene los síntomas neurovegetativos. ¿Cuáles son los síntomas neurovegetativos? Sudoración fría, palidez, náuseas, vómitos, deseo defecatorio, palpitaciones, sensación de muerte inminente. Estos síntomas neurovegetativos a menudo pueden faltar, pero a veces pueden ser la única manifestación de un síndrome coronario agudo. Entonces, dijimos anteriormente que el diagnóstico de un síndrome coronario agudo es clínico. Y aquí vemos en esta gráfica la curva de probabilidad. Entonces, con las herramientas que yo tengo del interrogatorio y la descripción del Angor que me refiere el paciente, yo voy a ir desde lo más incaracterístico hacia lo más típico para ver en cuánto me puedo acercar hacia el diagnóstico o en cuánto puedo acercarme a que ese Angor sea de una probabilidad mayor de un síndrome, a una cardiopatía isquémica, un síndrome coronario agudo. Entonces, como le dije anteriormente, no me voy a confiar en una sola característica en el relato del Angor, sino me voy a valer de otras herramientas. Y lo que voy a hacer es una integración. ¿De qué otras herramientas? Por ejemplo, de lo que se llama y se conoce como enfermedad coronaria conocida. No es lo mismo que el paciente tenga antecedentes ya determinados
por ejemplo, si ha tenido una intervención coronaria, una angioplastia coronaria, fue sometido a una cirugía de revascularización miocárdica, le veo una cicatriz de una esternotomía en las piernas por desafectomía también, obviamente ese paciente ya tiene diagnóstico de enfermedad coronaria. O voy a ver también si no es conocida, bien si es posible que tenga enfermedad coronaria. Y para eso voy a ver si el paciente refiere algún antecedente sobre el sector carotídeo de miembros inferiores, o si no, de los elementos que yo puedo evaluar en ese momento, la presencia de soplos carotídeos, de cicatrices, para determinar si el paciente tiene enfermedad en esos territorios, es muy probable o posible que también los tenga a nivel coronario. Y datos también que me voy a valer para determinar la posibilidad de que el paciente tenga enfermedad coronaria son los factores de riesgo. En estos factores de riesgo, la edad, un hombre mayor de 45 años, una mujer mayor de 55, el sexo masculino, una mujer en etapa posmenopáusica, la hipertensión arterial, la diabetes, la hipercolesterolemia, el tabaquismo, la historia familiar de primer grado, una aterosclerosis precoz con muertes súbitas en la familia, el abuso de ciertos tóxicos, como por ejemplo la cocaína, hoy en día cada vez más en aumento y cercano a un 10% de todos los infartos agudos de miocardio, estamos viendo que están asociados o que el paciente tiene algún antecedente de consumo de cocaína, la insuficiencia renal crónica y la elevación de la homocisteína. Entonces, y volviendo a la gráfica previa de la integración, del relato del ANCOR, sumado a que el paciente tenga antecedentes coronarios previos o bien gran cantidad de los factores de riesgo que mencionamos anteriormente, es decir, enfermedad coronaria posible, más aún me voy a acercar a un síndrome coronario agudo. Y les dije anteriormente que a menor, un dolor precordial con pocas características de lo típico, sumado a que el paciente no tenga antecedentes coronarios y sumado a que no tenga factores de riesgo, obviamente me voy a alejar de un síndrome coronario agudo. Pero les dije anteriormente que nos valíamos de una herramienta muy importante que era el electrocardiograma, y les repito nuevamente la importancia de hacerlo en menos de 10 minutos. ¿Por qué? Porque a esos datos de interrogatorio yo le voy a sumar ese electrocardiograma, y si el electrocardiograma me da y yo constato que ese paciente tiene un síndrome coronario agudo, de esa integración obviamente me acerqué al diagnóstico de cardiopatía isquémica y de infarto agudo de miocardio. Entonces, un poco para ir finalizando, ante la presencia de un síndrome coronario agudo, por la integración clínica que yo les mencioné, sumado al electrocardiograma, yo voy a hacer diagnóstico de un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST o sin elevación del segmento ST, y eso va a determinar una conducta. Si yo definí que el paciente tiene un síndrome coronario agudo posible, ya sea porque tiene muchos antecedentes, el relato del ANGOR es muy típico, tiene antecedentes y tiene muchos factores de riesgo, pero le hice un electrocardiograma y ese electrocardiograma medio normal, yo voy a someter a ese paciente y lo voy a dejar internado en una unidad de dolor de pecho y le voy a investigar y lo voy a someter a una serie de pruebas para determinar fehacientemente y estratificar su riesgo coronario. Si el paciente relata un típico dolor precordial que se da en el reposo y se le viene presentando de muchísima anterioridad, voy a derivar a ese paciente con diagnóstico de una angina crónica estable a su cardiólogo para ser seguido en forma ambulatoria. Si descarté todas las patologías coronarias y llegué a un diagnóstico no cardíaco, voy a realizar las interconsultas necesarias con los otros especialistas. Yo les mencioné anteriormente que ese electrocardiograma que ustedes hacían en menos de 10 minutos, rápidamente van a hacer diagnóstico si tiene o no elevación del segmento ST, si tiene un bloqueo completo de rama izquierda nuevo,
Eso determina en ustedes un accionar rápido, de emergencia. Ustedes están haciendo diagnóstico de síndrome coronario agudo con elevación del ST, y eso implica que ese paciente debe recibir terapia de reperfusión de emergencia. Si están en un centro donde tienen disponible hemodinamia, ese paciente subirá rápidamente a la sala de hemodinamia para que rápidamente se lo someta a una intervención coronaria percutánea primaria. Si están en un centro donde no tiene hemodinamia, pero tienen la capacidad de trasladar al paciente a menos de 120 minutos de que ese paciente pueda estar en la sala de hemodinamia, lo derivarán al centro de referencia para hacer la intervención. Pero si están a más de 120 minutos en una sala de hemodinamia, van a realizar trombolíticos para que ese paciente reciba reperfusión farmacológica. Y después, si no reperfunde, derivarán al paciente para una angioplastia de rescate, o bien, si reperfunde, harán también derivación, pero ya dentro de las primeras 24 horas, para una sala de hemodinamia para hacer lo que llamamos la estrategia fármaco-invasiva. Hicimos diagnóstico de síndrome coronario agudo y estamos derivando rápidamente al paciente con código rojo para la reperfusión, angioplastia o fibrinolíticos, como le mencioné en la diapositiva previa. Voy a mantener al paciente en reposo, voy a calmar la ansiedad, le voy a dar opiáceos, puedo darle un tinto sublingual, le voy a dar una aspirina, 250 miligramos vía oral masticada, lo voy a ir preparando para que ese paciente vaya rápidamente a una sala de hemodinamia, le voy a colocar una vía periférica en miembro superior izquierdo, por comodidad de los que trabajamos en una sala de hemodinamia, que lo hacemos del sector derecho del paciente. Obviamente voy a monitorear al paciente, voy a tener a mano el desfibrilador. ¿Por qué? Porque la probabilidad de una fibrilación ventricular primaria es alta en un paciente con síndrome coronario agudo y no nos puede pasar en cualquier guardia. Voy a desvestir al paciente y rápidamente active el código rojo para que ese paciente reciba la reperfusión. De esa forma, rápidamente actué desde el comienzo de síntomas, desde que tuvieron contacto, su primer contacto médico los pacientes, y desde el primer contacto médico a la reperfusión, ese tiempo debe ser lo más corto posible. Y de esta forma, ustedes en una guardia general ayudan muchísimo para que ese paciente mejore la sobrevida, preserve la función ventricular y sobre todo tenga una expectativa de vida a corto y a largo plazo por haber recibido el tratamiento adecuado. Para ir finalizando y recalcando un poco los conceptos fundamentales. De las causas de dolor precordial, las isquémicas son potencialmente letales y frecuentes. Obviamente hay otras causas de letalidad a corto plazo, como puede ser el tromboembolismo de pulmón o la disección de aorta. Tengo que descartar otras causas orgánicas, luego de evaluar y descartar lo isquémico. Y finalmente, y después de descartar las causas orgánicas, voy a pensar en las disfunciones desde el punto de vista psíquico. El ANGOR, el motivo muy frecuente de consulta en las guardias. El desafío es no internar banalidades ni externar los cuadros graves. El síndrome coronario agudo es lo primero que voy a descartar por su severidad, por frecuencia. No existen datos patognomónicos, el diagnóstico es clínico, lo hacen ustedes con el interrogatorio, la enfermedad actual, los antecedentes, apoyándose en el electrocardiograma realizado en menos de 10 minutos, y ese electrocardiograma guía el tratamiento. Si ese electrocardiograma me dio y arrojó un supradesnivel del segmento ST, eso implica actuar rápidamente, derivación de emergencia para reperfusión. Muchísimas gracias.
borde de la pantalla, Cristian, abajo, cuando te mueves bien por abajo, no se mira. Bueno, no sé si me escuchan. Cristian, creo que ya finalizaste. A mí se me la Sí, sí, comunicación. sí, sí. O sea, ¿vos me escuchás, Ezequiel? ¿Me escuchás, Ezequiel? Que han dejado los chicos. Perfectamente, perfectamente. Primero, si querés, si me permitís, hay alguna de las preguntas que les aclaro a los chicos que seminarios donde alguna de las preguntas que están haciendo se van a tocar específicamente en los seminarios siguientes, se utilizan de cada uno de los fármacos que mencionaste, eso lo vamos a ver en la tercera clase, así que de Perfecto. momento me parece no entrar mucho en eso. Sí, Sí, sí. Cristian, hay algunas preguntas de los chicos en relación a esto de los primeros 10 minutos, la pregunta es muy claro, 10 minutos, Te escucho muy, muy entrecortado, Ezequiel. Te escucho muy entrecortado, Ezequiel. Bien, estaba si vamos con la pregunta de Knila. No, 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 está bien. Pero se entrecorta mucho, no, no le escucho a Ezequiel. Hola, Ezequiel.